Creo que se escucha ya, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, estimados hermanos, amigos y todos los que están también conectados, vamos a continuar este tema interesante acerca de, del lenguaje bíblico. A veces, o sea, yo igual cuando se asignó este tema me preguntaba para qué nos va a servir un tema sobre el lenguaje literario, ¿verdad? Y vamos a ver que conforme vayamos avanzando durante la clase, nos vamos a ir dando cuenta de que la importancia que tiene comprender el verdadero mensaje puede hacer que para nosotros paradójicamente sea complejo a veces comprender algunas expresiones de la Biblia. Sin embargo, vamos a ver que detrás de esa aparente complejidad, lo que en realidad sucedía era de que el autor quería transmitir con mayor facilidad el mensaje a quienes lo escuchaban. O sea que la intención del autor al final, al usar expresiones literarias, lo que él pretendía era de que el lenguaje fuera más comprensible para la gente que lo escuchara. Es una paradoja para nosotros ahora, porque a veces nos encontramos con expresiones en la Biblia que nos causan más conflicto y más dificultad para interpretarlas. Pero el autor en realidad lo que pretendía era de que las personas que lo escuchaban y las personas que leían el libro pudieran tener la oportunidad de entender mejor el mensaje. Y no solo de entender mejor el mensaje, sino que ese mensaje pudiera ser recordado y guardado en la mente. Saben de que nada, si algo no se recuerda, no puede transformar. O sea que es necesario que las cosas queden grabadas en nuestra mente para que resuenen en nuestra mente el momento de tomar decisiones, porque solo de esa forma lo que escuchamos y lo que aprendemos puede transformar nuestras vidas. Cuando Jesús estaba en el desierto, siendo tentado, él constantemente estaba citando las escrituras. ¿Por qué? Porque era algo que recordaba. ¿Qué sucede si él no hubiera recordado nada de esos pasajes de la escritura? Si él no hubiera recordado de que no solo de pan vive el hombre, por ejemplo, cuando él sintió hambre y sintió la tentación de convertir las piedras en pan. ¿Qué tal si él no hubiera recordado de que no solo de pan vive el hombre, sino que se vive de obedecer los mandamientos de Dios? Si él no hubiera estado recordando constantemente lo que los autores de la Biblia decían y lo que Dios había inspirado a través de los autores bíblicos, él lo más seguro es que hubiera cedido ante la tentación y hubiera tomado decisiones incorrectas. De ahí la importancia de que nosotros comprendamos el mensaje de la Biblia para que quede guardado en nuestra mente y de esa forma nosotros cuando tengamos que tomar decisiones, esos recuerdos vengan a nuestra mente y nosotros podamos usarlos como criterios para que cuando hagamos algo, lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver este tema, lenguaje literario en la Biblia, y quizás como una forma de, de dar una introducción a, la, a este tema, vamos a empezar hablando que la Biblia es literatura antigua. ¿Y qué significa esto? Bueno, hay un detalle bien importante en cuanto a la Biblia. Quizás no se lean, luego les voy a pasar el texto de esta diapositiva, pero la Biblia surge en un contexto de literatura en Medio Oriente como una respuesta al pensamiento reflejado en la literatura del resto de culturas de Medio Oriente. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, la, la literatura religiosa de las culturas de Medio Oriente, como la egipcia, como la babilonia, como los cananeos, estaba llena de mitos acerca de la creación, llena de mitos acerca de un diluvio, y toda la historia de la humanidad había sido distorsionada. La Biblia se escribe para desmitificar, quitar todos los elementos mitológicos de los relatos babilonios y de los relatos egipcios acerca de la creación. Y la intención que tiene es dar exponer un relato que tenga lógica y que sea razonado. En cierta ocasión hablábamos de que los relatos babilonios acerca de la creación hablan de que hay una guerra entre dioses los dioses vienen, matan a una diosa y de los pedazos de la diosa crean al hombre y a la mujer y de los restos crean las montañas y de la sangre crean los ríos. Esta es una leyenda acerca de la creación. Cuando, cuando, la, cuando los autores de la Biblia vienen
y escriben Génesis, vienen y dicen que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y del caos lo ordena. Y nos narra una secuencia de días en el cual Dios viene creando cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que pretende el autor de la Biblia? Mostrarnos de que Dios es un Dios que ordena el caos. Lo, a diferencia de los dioses de los babilonios, que eran dioses que generaban el caos, Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que ordena el caos. Y que al final la creación es un acto de amor y no es un acto de violencia, como sucedía en las leyendas de los babilonios. Por otro lado, la escritura antigua tenía fines propagandísticos. Por ejemplo, si ustedes pudieran leer las estelas de los que levantaban los faraones egipcios y los murales que levantaban los faraones egipcios, en ninguno dice de que el faraón perdió una guerra. En todos los murales dice que el faraón ganó la guerra, que el faraón conquistó, que el faraón humilló a las demás naciones, que el faraón los sometió. Entonces la Biblia tenía un efecto propagandístico, así eran también los asirios, así eran también los babilonios. En toda la cultura mediterránea antigua, la intención de la escritura era proclamar la victoria del rey, pese a que este rey a veces había perdido la guerra. Ramsés II perdió una guerra y él en sus murales hizo publicar que había ganado la batalla. Entonces podemos ver de que la Biblia es el único libro antiguo que registra a detalle las derrotas. De entrada podemos ver que la Biblia es diferente al resto de libros religiosos, al resto de literatura religiosa, porque la Biblia es bien sincera y bien honesta, porque lo que narra son las derrotas, narra los pecados de sus líderes más grandes. Y esto hace que la Biblia le dé una honestidad brutal para la época moderna. No está hablando simplemente de mitos religiosos, ni está hablando de persuadir para que creamos en leyendas, sino que está hablando de cosas que pasan en el día a día y refleja la experiencia de estos seres humanos, la refleja para nosotros ahora. Cuando habla de la creación en el Génesis es el primer paso hacia la ciencia, porque le quita la divinidad al sol. Mientras que los egipcios adoraban al sol como el Dios único, en el momento en que el Génesis se escribe, cuando los egipcios adoran al sol como el Dios único, y los babilonios adoran a la luna y adoran a las estrellas, el Génesis viene y le quita la divinidad a la naturaleza y establece que el sol no es un Dios, sino que simplemente es algo que Dios creó. Son cosas que están inertes y que no tienen vida, sino que simplemente son parte de la creación y que dentro de la creación tienen una función, pero no son dioses. Pese a que Génesis no es un libro de ciencia, es el primer paso que se da para establecer la ciencia, porque ya no simplemente no se basa en la percepción, sino que rompe la idea de que la Biblia es un conjunto de mitos mágicos y al contrario se enfoca en el pensamiento racional. Cuando nosotros vemos de que el mito se deja y se empieza a explicar de que son cosas, simplemente cosas creadas, da inicio al pensamiento racional y ético. Y vamos a ver también que la Biblia, aparte de dimitificar, también lo que cuenta son historias de gente. O sea, como un libro religioso cuenta historias de personas. Cuenta la historia de Abraham. Les comentaba la vez pasada que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice que vaya a una tierra que se la va a mostrar, que no la conoce, por cierto, y que se la va a dar. Que se la va a dar y se la va a dar para siempre. Pero cuando Abraham llega a la tierra prometida y la tierra prometida está sumida en una gran hambre. Entonces, ¿qué tierra prometida puede ser eso? Es más, Abraham no puede quedarse en la tierra de Canaán, que es a donde llega, sino que tiene que mirar a Egipto para sobrevivir. Entonces lo que la Biblia nos cuenta son todas las aventuras y desventuras de sus personajes. O por ejemplo nos habla de un Caín y un Abel, ¿verdad? De una persona que tiene envidia de su hermano y que la única manera es una envidia que empieza a crecer, que se convierte en un odio tal que Caín llega a matarlo. Entonces, ¿cómo es posible de que se dice uno de que lo que narra es precisamente la historia de dos hombres? Porque
Lo que está trasladándonos el mensaje del autor, lo que nos está trasladando a nosotros es pedirnos que nosotros nos identifiquemos con él, que nos identifiquemos con Caín, porque el odio constante cuando se alimenta puede llegar a, a causar desgracias mayores. Entonces nos transmite la experiencia. Eso es lo que hace la Biblia, nos transmite la experiencia al contarnos la historia de seres humanos igual que nosotros. No es una novela, nos transmite historias de traición. Absalón quiere matar a su papá, ¿verdad? Se sienta a la puerta de la ciudad cuando vienen las personas a que se les sea juzgado. Absalón se sienta a la puerta de la ciudad y le quiere quitar el puesto al papá y luego lo quiere matar. Vemos historias de amor, como en el Cantar de los Cantares, vemos historias de muerte. Todas estas cosas, ¿para qué están escritas? Están escritas para transmitir nuestra experiencia, para que nosotros podamos ver y nos podamos identificar con cada uno de estos personajes. Eso hace a la Biblia un libro religioso totalmente diferente a los demás. Muchas veces lo que se hace ahora es criticar a la Biblia, pero es precisamente porque nunca nos hemos detenido a leer cuál es el mensaje que está detrás del texto. La ignoramos por prejuicio y al final la valoramos por lo que la religión dice de ella. Pero 2 Timoteo 3:15 nos dice un mensaje bastante importante para iniciar esta clase. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, las escrituras, dice, nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y podemos filosofar acerca de cómo ser sabios. Pero ¿cómo una persona se convierte en sabio? Bueno, nos convertimos en sabios porque reflexionamos, ¿verdad? Meditamos acerca de lo que vamos a hacer. Primer paso. Nos podemos convertir en sabios porque vemos la experiencia de las demás personas, vemos cómo se comportan, aprendemos lo mejor de ellas y las imitamos. O sea, podemos ser sabios a través de la reflexión, a través de imitar, pero la otra forma de ser sabios es a través de aprender de nuestra propia experiencia. Los golpes que nos da la vida los vamos capitalizando y nosotros no somos sabios desde el principio, sino que a través de los golpes de la vida nosotros vamos aprendiendo y así nos convertimos en sabios. Entonces, ¿por qué dice Pablo a Timoteo? ¿Por qué le dice que las Sagradas Escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación? ¿De qué manera las Escrituras nos hacen sabios? Y no nos hacen sabios de una forma abstracta, sino que nos hacen sabios precisamente porque nos transmite las experiencias de las demás personas, nos transmite los errores de sus personajes. No nos dice cosas buenas de toda la gente que está, de todos los personajes de la Biblia, no todas las cosas son buenas. Nos habla cosas buenas, pero nos habla de un Lot que prefiere, en lugar de seguir viviendo como nómada, prefiere, ve que la ciudad de Sodoma y Gomorra alrededor hay sembrados verdes y que ahí puede pastar. Y no solo empieza a ver de que hay sembrados verdes donde él puede vivir de manera cómoda, sino que dice que empieza a poner sus tiendas, pero poco a poco empieza a acercarse y después de vivir en tiendas ya no vive en tiendas. De repente vemos a un Lot que está adentro de la ciudad. Y eso le cuesta la vida a toda su familia. Bueno, apenas puede salvarse él. La historia de Lot puede ser nuestra historia también. Cuando hay algo que nos atrae y nosotros no ponemos un alto definitivo y empezamos a acercarnos, eso nos puede costar la vida. Entonces la experiencia de Lot nos sirve para nosotros, es nuestra experiencia. Lo que quiere la Biblia es de que nosotros no pasemos, no nos convirtamos en sabios, pero no pasando por nuestras propias experiencias, no tropezando nosotros y no dándonos golpes nosotros, sino que quiere que nosotros aprendamos de los demás las cosas buenas y las cosas malas, de tal manera que nosotros, viéndonos y reflejándonos en los personajes de la Biblia, nosotros podamos evitar el dolor de tomar decisiones incorrectas y nosotros podamos tener criterios de tomar las decisiones adecuadas y no pasar por todo lo que ellos ya pasaron. ¿Por qué vamos a tropezar nosotros si otros ya tropezaron por el mismo lugar? Si ellos tropezaron por el mismo lugar,
Dios nos dice, esta es la historia de Él, aprendan de Él y ustedes porque tienen que vivirlo. No tiene que haber una primera vez. O sea, nunca tiene que haber una primera vez para nosotros, porque en la Biblia ya hubo una primera vez. Ya hubo una primera vez de ese error. El caso más emblemático que es el de David, ¿verdad? Ya hubo una primera vez en que David salió a su balcón y veía a la muchacha que se estaba bañando desnuda. Entonces, ya sé que, y para quedarse con ella, tiene que mandar a matar a su esposo, para quedarse para hacer a su esposa también. Entonces, ese David podemos ser nosotros. O cuando Jesús dice, quien ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es porque si nosotros constantemente estamos haciendo algo y no ponemos, y no impedimos, sino reaccionamos de forma inmediata, tarde o temprano, nosotros vamos a caer. Esas son las experiencias que nos transmite la Biblia. Entonces, la Biblia, a diferencia del resto de libros religiosos, cualquier libro religioso que nosotros hayamos leído, que haya existido o que exista ahora, la Biblia habla desde la experiencia humana de sus personajes. Eso es lo importante de la Biblia. Habla desde la experiencia humana. Nosotros vamos a ir a la Biblia a ver experiencias. No vamos a ver rituales complejos. En la Biblia no hay rituales religiosos complejos. Hay historias de personajes que nos enseñan sus buenas decisiones, sus malas decisiones, y para que tomándolos en cuenta ellos, nosotros podamos hacer propias esas decisiones también, hacer propias esas realidades en nuestra vida. Ahora, ¿cómo transmiten las escrituras ese mensaje? Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque de nada sirve de que los autores reflejen toda esta experiencia, salud, reflejen todos estos relatos, si no van a quedar grabados en la mente de las personas a las que está dirigido. Porque recuerden, no puede transformar, el mensaje no puede transformar si ese mensaje no puede ser recordado. O sea, si yo digo algo aquí y después ya nadie lo recuerda, no va a transformar a nadie, no le va a hacer efecto a nadie. La única manera es que ese mensaje se recuerde, que después, cuando estemos en nuestra casa, nosotros nos vengan esos pensamientos y nos ayude a reflexionar. ¿Cómo se transmite ese mensaje? Y hay un detalle. La Biblia se escribió para ser escuchada. Todo el tiempo hemos pensado que la Biblia se escribió para ser leída. Pero la Biblia se escribió para ser escuchada. Veamos Nehemías 8:3. Nehemías 8:3. Cuando después del exilio babilónico, Esdras viene a enseñar la ley al pueblo, sucede que obviamente no hay copias, no era que cada uno tenía una copia en su casa, como ahora que nosotros tenemos una Biblia, muchas, hasta varias Biblias en nuestra casa y lo tenemos por escrito y la leemos. En ese entonces no era así. Nehemías 8:3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea que el único que estaba leyendo las escrituras era Esdras, pero todo el resto de gente que estaba haciendo, estaba escuchando. ¿Cómo hacía la gente para memorizar y para recordar ese mensaje? Un mensaje tan largo. Si se lee la ley es tan larga que nadie puede recordarla. Después de eso, todos pudieron haber salido sin recordar nada. Pero ¿cómo esperaba Esdras entonces de que la gente que escuchaba la escritura pudiera recordarla y que pudiera ponerla en práctica? Si la única forma de poner en práctica algo es si se recuerda. Si usted no lo olvida, no lo puede poner en práctica porque no sabe qué poner en práctica. Y es ahí donde entran las figuras literarias en la Biblia. Es ahí donde entra la riqueza de la expresión literaria en las escrituras. Dado que la escritura se escribe para que fuera escuchada y no para ser leída, tenía que tener estrategias pedagógicas de tal manera que la gente pudiera recordar. Y de ahí la importancia de que nosotros veamos y conozcamos ese lenguaje literario. Porque si bien era cierto, el objetivo del lenguaje literario para las personas que escuchaban era de que recordaran y que les hiciera más fácil el mensaje, para nosotros ahora puede representar un problema, porque esas expresiones literarias pueden ser poco
comprensibles para nosotros si no las conocemos. Lo que a ellos les ayudaba a recordar el mensaje, a nosotros nos puede ayudar, nos puede entorpecer la comprensión del mensaje. Así que en la Biblia, cada género literario, cada figura de dicción, cada repetición tiene un propósito. Y es que lograr que la historia no solo fuera transmitida, sino que fuera vivida, imaginada. Cuando Dios le dice en Deuteronomio 6 al pueblo de Israel de que todo eso, en Éxodo, cuando celebran la Pascua, y que le dice que eso deben de repetirlo a sus hijos y que cuando sus hijos le pregunten que por qué hacen esto, ellos le deben de contar toda la historia. Contar esa historia no era simplemente volver a repetir textualmente lo que había sucedido. Contar esa historia requería de creatividad para que los niños pudieran imaginar y también los adultos pudieran recordar ese momento y volvieran a sentir la misma emoción que las personas que salieron de Egipto 400 años de atrás sintieron, esa misma emoción pudieran sentirla las personas que lo estaban leyendo y recordando en ese momento, las personas que lo escuchaban. Porque si ellos no podían vivir ese momento, ¿cómo podían mantenerlo en su mente y podía transformar la salida de Egipto? ¿Cómo podía transformar a las personas ese recuerdo si ellos no lo podían sentir? Lo importante es que ellos lo volvieran a sentir. Miren le voy a leer dos salmos que están acá. Están en la pantalla. Si quieren no lo lean, pero están en la pantalla. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La primera línea. La segunda línea dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Voy a leerles el otro salmo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. La primera línea. Y la segunda dice, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué notan ustedes en estos dos versículos? ¿Cuál es una característica de estos dos versículos? La primera y la segunda línea. Si ustedes notan, la segunda línea está repitiendo exactamente lo mismo que la primera línea. En los dos salmos. Y hay más salmos así. ¿Ya? Esto se llama paralelismo. ¿Por qué creen ustedes que se repite la misma frase, pero con diferentes palabras? Porque el objetivo era recordar que las personas que escuchaban este mensaje se quedara grabado en su mente y que en su día a día ellos pudieran recordarlo. ¿Ya? Entonces, otra pregunta. ¿Ustedes sabían que 3/4 partes del libro de Isaías está escrito en poesía? ¿Por qué creen que el autor de Isaías, el profeta Isaías, decide escribir su libro de profecías en manera de poemas? Porque un poema era más fácil de recordar. Un poema era más fácil de ser transmitido, de contarse. Cuando algo tiene ritmo, ¿ya? Es fácil de memorizar. Pero cuando es simplemente una narración seca, ¿verdad? Eso no se recuerda. Pero el autor de Isaías decide escribir sus profecías a través de la poesía. La historia de Job. La historia de Job son 3 grandes poemas que comprenden el libro. ¿Ustedes creen que cada una de las palabras que Job intercambió con los amigos de él y cada uno de los eventos que se narran en Job fueron hablados en poesía? O sea, Elifaz, ¿verdad? Eliú, cuando hablaban con Job, cuando estaban frente a frente, hablaban de forma poética entre ellos. No hablaban de forma poética entre ellos, pero el autor de Job decidió escribirlo en poesía porque era la manera en cómo el hombre podía recordar, cómo las personas podían recordar el drama humano que vivió Job. Son exactamente los mismos eventos, pero escritos de una manera tal que las personas que lo escuchaban pudieran recordarlo y pudieran hacer suyo el relato de Job. Pudieran identificarse con el dolor de Job, con la experiencia de Job, con los errores de Job. ¿Qué errores cometió Job y cómo él aprendió de su historia, de su experiencia, ¿ya? Que tenía que ver a Dios de otra manera? Esa misma experiencia que Job vivió es la misma de nosotros. Y para recordarla, el autor lo escribió en forma de poesía. Entonces, estimados, vamos a ver la primera parte de cómo el lenguaje literario se expresa en la Biblia. Y el lenguaje literario se expresa en la Biblia a partir de géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, hoy en la actualidad estamos hablando, por ejemplo, hablamos de poesía, hablamos de narrativa, esos son géneros literarios.
Esos géneros que nosotros conocemos ahora también existen en la Biblia. Y es bien importante porque los géneros de la Biblia, algunos se parecen a los géneros nuestros, pero otros géneros no se parecen en nada. Entonces es importante que nosotros podamos conocer la forma en cómo estos eventos y cómo estos relatos están transmitidos, en qué género están transmitidos. ¿Por qué tenemos que diferenciarlos? Esta diapositiva siempre la muestro. Y es porque hoy en día nosotros cuando leemos algo, tenemos también que identificar el género para que podamos comprender cuáles son las instrucciones que están ahí. Y si nosotros leemos, por ejemplo, tres diferentes textos, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, ubicarnos qué tipo de texto es. Imagínense este. Si nosotros leemos, empezamos una lectura y leemos la frase al principio, érase una vez en un lugar muy lejano, eso nosotros automáticamente, ¿qué vamos a pensar? Estamos hablando de un cuento, ¿verdad? Estamos hablando en nuestra época moderna. Pero si nosotros leemos la segunda, sin que sepamos de qué se trata, sin que tengamos contexto, leemos la segunda línea, donde dice tomar 3 veces al día antes de cada comida, más 2 vasos de agua. Estamos hablando de una receta, ¿verdad? Entonces, ven, la importancia de conocer nosotros el tipo de texto que estamos leyendo. Cuando nosotros vamos a una biblioteca, no vamos a tratar de leer poesía de la misma manera que leemos un manual de mecánica, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes y tenemos que reconocer cuál es el texto para que para reconociendo el texto, nosotros podamos saber cómo nosotros lo vamos a interpretar. La Biblia funciona exactamente igual que esto que acabamos de hacer, que este ejercicio que acabamos de realizar. O sea, no vamos a leer una carta de amor como que si fuera un reporte de clima, son cosas totalmente diferentes. Entonces, estimados, los géneros literarios son también tipos o clases de texto que están en la Biblia. En la Biblia tenemos diferentes géneros literarios. Y lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros leemos la Biblia o leemos un párrafo de la Biblia es a qué género literario pertenece el texto que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a saber cómo interpretarlo. Si lo vamos a interpretar de manera literal o si lo vamos a interpretar de manera alegórica o de manera metafórica, ¿verdad? Es como cuando leemos una receta, no vamos a interpretar, tómese 3 veces al día, tómese una pastilla 3 veces al día antes de cada comida. Eso es una instrucción literal, tenemos que tomarlo literal. Pero si leemos, érase una vez una princesa que vivía en un castillo muy lejano, ¿verdad? Cuyo padre era pobre, que salió a buscarle una rosa azul y cortó una rosa azul, se la llevó y había un príncipe que estaba, una bestia que habitaba el castillo. Eso es un cuento. Entonces nosotros de entrada lo vamos a interpretar como un cuento. Es importante que nos ubiquemos en el género literario. La Biblia funciona exactamente igual. Entonces, estimados, ¿por qué es importante? Porque el género literario es un contrato entre el autor y el lector acerca de cuáles son las reglas de significado para interpretar el texto. Como decía, algunos textos, dependiendo de su género, se van a interpretar de forma literal, pero otros no. Y aquí es donde Dios, en su forma de inspirar las escrituras, lo hace en un lenguaje humano, en un lenguaje que sea fácil de recordar. Por eso las metáforas, por eso los ritmos. Una parábola, por ejemplo, cuando hablamos de, ¿cuáles son las parábolas famosas que recordamos? Tenemos el buen samaritano, tenemos, sí, el hijo pródigo, el sembrador, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros leemos una parábola y automáticamente nosotros sabemos que es un relato ficticio. Ya. No vamos a preguntar dónde vivía, en qué ciudad vivía el hijo pródigo. No vamos a preguntar cómo se llamaba el samaritano, el buen samaritano. Y no vamos a preguntar dónde estaba la casa del sembrador, porque son relatos ficticios, son historias. La parábola es un relato ficticio, entonces
No vamos a preguntar dónde vivían ni que si el personaje era un personaje real, sino que lo que vamos a ver y lo que vamos a estudiar de esa parábola es cuál es la verdad que está detrás de ese relato. Ven, es un relato ficticio, pero contiene una verdad. El mero hecho de que el personaje sea ficticio no quita que la historia sea verdad. La historia quiere transmitir una verdad y se usa para transmitir una verdad, se usa para transmitir una enseñanza. Es como una poesía, también puede exagerar sentimientos, pero detrás de esa exageración de sentimientos describe un sentimiento real. ¿Ya? Y vean los ejemplos que tenemos en la pantalla. Dice Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. O sea, esto no es literal. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. O sea, como que con sus lágrimas moja toda la cama, ¿verdad? Esto no es literal. ¿Qué es lo que está describiendo? Está describiendo la agonía que siente, la, la aflicción, la angustia que siente, en este caso David, ¿verdad? Está utilizando exageraciones, pero está reflejando una verdad detrás de esa exageración. El buen samaritano nunca existió, pero está reflejando una verdad detrás de ese texto, ¿verdad? El hecho de que sea una exageración y el hecho de que sea un relato ficticio no quita que no sea verdad. Está siendo usado para transmitir una verdad. Y Dios quiere que de esa verdad nosotros aprendamos y la pongamos en práctica en nuestra vida. Y está utilizando un relato ficticio, una parábola, está utilizando una exageración, ¿verdad? Para que nosotros recordemos ese mensaje. Dice Lamentaciones 2:11, mis ojos están consumidos por las lágrimas, mis entrañas hierven, derramas en tierra mi hígado ante el desastre de la hija de mi pueblo. Lo que está haciendo en Lamentaciones valga la redundancia, lamentando la destrucción de Jerusalén. Pero cuando nosotros leemos el versículo 11 completo, es como que Jeremías va por las calles y ve cómo los niños están pidiéndole comida a sus mamás, cómo los otros niños están estrellados contra las piedras. Esta es la escena que está viendo Jeremías. Cuando Jeremías dice, mis ojos están consumidos por las lágrimas, o sea, están deshechos por las lágrimas, mis entrañas hierven, mi hígado se ha derramado. O sea que cuando está hablando de esta manera, de que se deshace todo su organismo, ¿verdad? De todo lo que está viendo, está narrando que es un sentimiento profundo, una aflicción profunda, ¿ya? Es una angustia profunda del ver cómo ha quedado la nación de Israel, que por su desobediencia fue conquistada por Babilonia. Ese sentimiento nosotros no lo podemos capturar a menos que podamos interpretar de la manera correcta este tipo de figuras literarias. Y aquí podemos ver una comparación de géneros literarios. Podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, o sea, este es un ejemplo de los géneros literarios que podemos encontrar. Podemos encontrar el género literario legal, por ejemplo. El género literario legal es el que encontramos en el libro de Levítico, por ejemplo. La narrativa es la que encontramos, por ejemplo, en el libro de Reyes, en el libro de Génesis. La poesía la podemos encontrar en todas partes, principalmente en los Salmos. La apocalíptica la encontramos en Daniel, Mateo 24, Segunda de Pedro, el libro de Apocalipsis. Pero tienen características particulares. La legal, por ejemplo, contiene instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que si son instrucciones, debe de tomarse al pie de la letra. Por ejemplo, Levítico 25:39 dice, si un hermano tuyo se empobrece en sus asuntos contigo y tú lo compras, no le impondrás trabajo de esclavo. No necesita explicación, ¿verdad? Es una instrucción literal. Por lo tanto, cuando alguien lee este género literario, debe de interpretarlo de manera literal. Cuando habla cuando encontramos un género narrativo, aquí lo importante es que el género narrativo se caracteriza porque tiene personajes, tiene una trama.
tiene un desenlace, ¿verdad? Es una serie de sucesos que están relatados de una manera ordenada. Cuando encontramos poesía, por ejemplo, vamos a encontrar que la poesía está llena de, tiene un alto contenido de figuras retóricas. Y cuando hablamos de apocalíptica, vamos a conocer de que la apocalíptica tiene un alto contenido de símbolos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro Apocalipsis, nos vamos a interpretar que las estrellas que caen del cielo en el Apocalipsis está hablando de manera literal, porque ya sabemos que la apocalíptica usa símbolos para transmitir el mensaje. Por ejemplo, cuando leemos en Isaías 14, ahora vamos a ir al género de poesía como ejemplo. Si leemos en Isaías 14, versículo 8, que lo podemos ver en la pantalla, cuando habla del rey de Babilonia y dice que aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros de Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. Los cipreses no hablan. No hacen nada, ya está utilizando una manera de personificación. Cuando eso es la característica de la poesía, usar figuras literarias, de tal manera que el mensaje quede grabado en la mente de las personas que lo escuchan. ¿Ya? Vean este caso. ¿Por qué entonces se utilizan géneros literarios? Y es que son dos formas de ver el mismo relato. Miren el primero es la narrativa. Éxodo 14, 21 al 22. Dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar para ellos era una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Está narrando el evento de cuando Moisés cruza el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Pero miren Éxodo 15. Éxodo 15 lo narra de una forma diferente, porque Éxodo 15 tiene una manera pedagógica de narrarlo, de explicarlo. Éxodo 15 está hecho para que las personas lo recuerden, pero que también se cuente a los niños. Mire cómo dice en Éxodo 15, versículo 8, el mismo relato, pero ahora en forma de poesía. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Ven que el lenguaje es diferente, dice que los abismos se cuajaron, es como cuando la leche se cuaja, ¿verdad? Este relato lo podían comprender los niños. Cuando los papás contaban y narraban en las noches, cuando estaban sentados alrededor de una fogata y el canto de Moisés se recitaba entre las familias, los niños podían imaginar todo lo que había pasado. Podían cerrar sus ojos y podían pensar cómo el mar se había partido y podían imaginar las dos partes del mar y ellos y el pueblo de Israel cruzando, porque solo de esa manera podía ser recordado. Entonces, diferencia entre las figuras, perdón, entre los géneros literarios, porque es importante que nosotros podamos identificarlos en la Biblia. Ahora, como parte de los recursos literarios, también existen las figuras de dicción. Y las figuras de dicción son expresiones, ¿verdad? Que lo que hacen es dar más fuerza, dar claridad y dar belleza a un discurso. ¿Cuándo identificamos nosotros una figura de dicción en la Biblia? La figura de dicción no es algo que se debe interpretar de forma literal. ¿Ya? Sí, es un recurso retórico que tiene como objeto causar un impacto de tal manera que el mensaje se recuerde. ¿Cómo identificamos nosotros la figura retórica? ¿Cómo identificamos una figura de dicción? Porque podemos decir, bueno, yo cómo identifico si algo es literal o no en la Biblia. Y la clave es que cada vez que aparezca algo fuera de lo normal, lo más probable es que sea una figura de dicción. O sea, cada vez que nosotros encontremos en la Biblia algo que está fuera de lo normal, lo más seguro es que es una figura de dicción. Por ejemplo, cuando Jesús dice, mi carne es verdadera comida. ¿Es eso normal? Esa expresión. Es una figura de dicción. Ya. No está hablando Jesús de manera literal. Cuando dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene, no participa de la salvación.
Eso no es normal, es una expresión que está fuera de lo común. Cuando algo no es normal y hay una expresión fuera de lo común, eso no debe de ser interpretado de manera literal. ¿Por qué? Porque se refiere a una figura de dicción. Y lo que vamos a ver ahorita es cuáles son esas figuras de dicciones para que las podamos identificar en las escrituras. Vamos a ver primero la metáfora. Entonces, vamos a ver la metáfora. Eh, Salmo 119, 105. Si ustedes pueden buscarlo, estaría bien. Si no, ustedes lo pueden ver en la pantalla porque yo ya lo tengo para hacer más rápida la clase. Por ejemplo, cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista está utilizando una metáfora. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una comparación entre algo que alumbra y la palabra de Dios. Es como la función particular de una lámpara es la de alumbrar para que nadie se caiga. Entonces, lo que hace es una comparación. La palabra de Dios hace lo mismo, alumbra para que no nos caigamos cuando vamos caminando en la oscuridad. Y es por eso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es una metáfora. O cuando en Judas 1:12, cuando habla de los falsos maestros, dice que son nubes sin agua, llevados de acá allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Está usando una metáfora para hablar de los falsos maestros. ¿Por qué Judas habla o se refiere a los falsos maestros como nubes sin agua? Porque no hay nada, ¿verdad? Simplemente son presencia, pero no hay nada, ¿verdad? ¿Por qué habla de árboles sin fruto? Porque los maestros a los cuales a los cuales la carta de Judas está dirigida, era precisamente personas de que estaban causando problemas dentro de la iglesia, que no había contenido en ellos, no había esencia, y con sus hechos ellos estaban reflejando una conducta totalmente diferente a lo que se esperaba de un maestro. No, no aportan nada, exactamente, no aportan nada. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, sí, buen punto. Primera Corintios 12:27, por ejemplo. Primera Corintios 12:27. Veamos, ese sí veámoslo. Primera Corintios 12:27. Veámoslo en la Biblia. Primera Corintios 12:27. A ver, dice, Primera Corintios 12:27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es la iglesia? O sea, ¿qué es el grupo de personas a la que Pablo estaba dirigiendo esta carta? El cuerpo de Cristo. Ya. Es una metáfora, porque no somos el cuerpo de Cristo, literalmente. Ya. Pero ¿por qué dice que somos el cuerpo de Cristo? ¿Ya? Si ustedes notan en el capítulo 12, habla de cómo cada uno de nosotros se necesita el uno del otro y cómo el otro debe estar al tanto del uno del otro y cómo cuidamos de tal manera de que todos somos uno en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso ya tiene sentido cuando en 1 Corintios 11:29, nos vamos atrás, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces había personas que estaban causando divisiones en la iglesia, que estaban ahí metidas, ¿verdad? Entonces dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. De nada sirve que estemos reunidos cuando no nos estamos preocupando por los demás y estamos causando divisiones. Ese era el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Es una metáfora. Y dice, el cuerpo de vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, este es bien interesante, la hipérbole. Y para la hipérbole vamos a ir todos a ninguno de los que están ahí en la pantalla. Vamos a ir todos a Job 4, versículos 18 y 19.
Para la hipérbole, el ejemplo que vamos a ver es Job 4, 18 a 19. Y la idea de la hipérbole es exagerar algo. Así, si lo vamos a ver fácilmente, la idea de la hipérbole es exagerar algo, simplemente. Pero no es una exageración sin sentido, es una exageración con el objeto de que nosotros nos llevemos ese mensaje y que ese mensaje nos pegue. Ya. Veamos Job 4, 18, 19. Dice el versículo 18 y el 19. Dice, he aquí, en sus siervos no confía. Hablando de Dios. Y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Aquí hay una expresión un poco difícil de asimilar, ¿verdad? ¿Cuál es esa expresión difícil de asimilar? Ajá. Sí. ¿Cómo es eso de que Dios no confía en sus siervos, hablando de los ángeles, ¿ya? Y que notó necedad en ellos? Sí, Salmo 109, Salmo 88, Salmo 82 hablan de que los ángeles son perfectos y que hacen la voluntad de Dios. Si los ángeles son perfectos y hacen la voluntad de Dios, Dios no desconfía de ellos. Es más, deposita la confianza en ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En el versículo 18, que Dios no confía en sus ángeles y nota necedad en ellos. Veamos no solo ese, veamos el capítulo 15, el versículo 15. Y versículo 16. Dice, he aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Dejémoslo allí, ¿verdad? Y después lo vamos a regresar. Ahora veamos un ejemplo de una hipérbole, de una exageración. Veamos Mateo 19:24, que es así, está ahí. Está aquí lo voy a marcar en rojo. Ya, Mateo 19:24. Mateo 19:24 dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Está aquí los tengo marcados en rojito, ¿verdad? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Dónde está la exageración ahí? O sea, pasar un camello por el ojo de una aguja es exagerado porque es imposible. No puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Pero ¿qué es lo que quiere, qué es lo que pretende el autor? En realidad, ¿de quién está hablando? ¿Qué parte es lo único real de esa expresión? Y le voy a dar una clave. Cuando nosotros identifiquemos una hipérbole, la clave para interpretarla es de que tiene dos partes. Tenemos que identificar al sujeto, o sea, de quién se está hablando, y tenemos que identificar la exageración. Entonces, quiere decir que la hipérbole tiene dos componentes, el sujeto y la exageración. En el caso de que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de Dios, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién se está hablando? Del rico. Esa es la parte real. A ese es el que se le está llamando la atención. A ese es el que se quiere persuadir con esta exageración. ¿Y cuál es la exageración? Pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, dejaron marcado Job. Job 4. ¿Cuál es la clave para identificar una figura de dicción cuando encontramos algo que no es normal? Primer punto. En Job 4, 18 y 19 acabamos de encontrar algo que no es normal, que los ángeles pueden pecar. Eso no es normal. Entonces, ¿qué significa esa expresión? Señores, al igual que en Mateo 19, 24, nos encontramos ante una hipérbole. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos componentes del hipérbole? ¿De quién realmente está hablando Elifaz en este caso? ¿De quién está hablando el versículo 18 y 19? Del hombre.
Dice, cuanto más en los que habitan en casas de barro. En casas de barro es una metáfora para hablar de nosotros que fuimos creados del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, en el versículo 18, cuando dice, aquí en sus siervos no confía y no tone se da en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, el sujeto es el que habita en las casas de barro, el hombre en el que no se puede confiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la otra parte del hipérbole no es el sujeto, es la exageración, es la parte que no es real del relato. Entonces, este es un hipérbole. El no interpretarla y el no conocer esta figura literaria nos podría llevar a pensar de que Job está hablando de que los ángeles pueden pecar, ¿verdad? Cuando eso no es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, vamos a saltarnos un poquito y vamos a leer la metonimia. ¿Qué es la metonimia? La metonimia es cuando se menciona una parte de algo para hablar de ese algo. Por ejemplo, cuando dame tu teléfono para llamarte, ¿verdad? Pero en realidad no estamos hablando del aparato telefónico, sino que estamos hablando del número telefónico, pero que es parte y se asume, ¿verdad? Es parte de un todo. Hay una cita interesante, Efesios 2:16. Veamos Efesios 2:16 en nuestras Biblias. Efesios 2:16. Está hablando de, bueno, el título dice reconciliación por medio de la cruz y está hablando del sacrificio de Jesús. Veámoslo así. Entonces dice que en contexto lo que está diciendo en el versículo 16, que Jesús mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, a todos nosotros, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces dice de que Dios, que Jesús en este caso, mediante la cruz nos reconcilia con Dios. A ver, ¿cómo es esto que Jesús mediante la cruz nos reconcilia con Dios? Aparentemente pudiera decir de que la muerte de Jesús ya, es la que nos reconcilia con Dios, o sea, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, Jesús con su muerte nos reconcilió y nosotros a través de esa reconciliación ya obtuvimos la salvación. Pero eso es una mala interpretación. Jesús no nos reconcilió con su muerte a nosotros, con Dios. ¿Por qué? Es cierto que está hablando de sacrificio, pero el sacrificio de Jesús no es su muerte, no es su muerte, no es la muerte, no es el hecho de morir crucificado. Miren eso. Romanos 12:1. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de sacrificio es el que Dios espera de nosotros? Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio es lo que Dios espera de nosotros? Dice que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿en qué momento es que nosotros tenemos que realizar ese sacrificio? No es al momento de la muerte, no es la muerte de nosotros la que va a contar como sacrificio. Porque cuando muramos, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos tomar decisiones, ya no podemos hacer nada, se acabó nuestra vida. El sacrificio vivo solo se puede realizar mediante nosotros estemos precisamente vivos, que podemos tomar decisiones. El sacrificio de Jesús entonces fue su muerte física, ¿ya? O fue lo que hizo durante su vida. Les voy a ayudar con otro versículo. Lucas 9:23.
Lucas 9:23. Jesús obviamente anunciando su muerte, pero es cierto que está anunciando su muerte, pero él no espera que su muerte se convierta en un sacrificio simplemente por el mero hecho de morir. Quiere que su muerte tenga sentido, pero la muerte de alguien tiene sentido solo porque lo que es, no tiene ningún sentido la muerte si no es por lo que ha hecho en vida. Versículo 23 dice, y decía a todos, Jesús, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús nos reconcilia a través de la cruz, pero no es su cruz, es nuestra cruz. Es el sacrificio vivo que nosotros hacemos durante cada día. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, es mi cruz, no es la cruz de Jesús. ¿Ya? Es mi cruz la que yo tengo que llevar. Que viéndolo a él que llevaba su cruz, y Jesús no está hablando de la cruz de su muerte. La cruz de Cristo no es su muerte física, ¿verdad? La cruz de Cristo es su vida, donde él todos los días se negaba a sí mismo para que cuando llegara el momento de morir, él perfectamente había obedecido a Dios. Entonces, la cruz de Cristo reconcilió a Cristo, pero nos dio el ejemplo a nosotros para que nosotros, de la misma manera que él, pudiéramos tomar cada uno nuestra cruz y de la misma manera que él pudiéramos seguirlo y morir con él. Esa es la manera en cómo la cruz nos reconcilia en la fe que es en Cristo Jesús, por el ejemplo que él nos deja. Oscar, al final lo dejo, oye. Bueno, no sé si me comprendieron en este punto. Y nos deja un mensaje más profundo, porque nos deja el compromiso. Ya no simplemente le dejamos a Jesús la carga de nuestros pecados, que es a veces una mala interpretación, ¿verdad? O sea, él no pagó por nuestros pecados. El hecho de que él haya muerto no quiere decir de que nosotros ya no vamos a hacer nada porque él murió y pagó los pecados nuestros. El sacrificio de él se convierte en un ejemplo, pero no es un sacrificio de la muerte física, es el sacrificio de su muerte, de su muerte al pecado todos los días. Ya. Vamos a ver el, el pleonasmo. Miren, los términos son un poquito a veces raros cuando los escuchamos, pero por ejemplo, cuando les voy a enseñar un caso del pleonasmo, y el pleonasmo es cuando se dice una palabra que no es necesario decirla. Es por ejemplo cuando dice, lo vi con mis propios ojos, hay una palabra que no es necesario decirla. O sea, ya sé que lo vi, pues, ya sé que lo vi con los ojos. También hay expresiones en la Biblia que simplemente no es necesario decirlo. Por ejemplo, cuando se usa la palabra nombre en Mateo 6:9, solo eso voy a leer. Mateo 6:9, solo como ejemplo. Y es el modelo de oración de Jesús. Mateo 6:9. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué significa la palabra nombre ahí? Si ya está diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, ¿por qué tiene que decir santificado sea tu nombre? Y es porque la palabra nombre en las escrituras describe a la persona misma. Entonces, cuando veamos por el nombre de Jesús, hay que honrar el nombre de Dios, estamos hablando de la persona misma, no el nombre. Muchas veces el interpretar mal esta figura nos lleva a que nosotros nos centremos en el nombre. O sea, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios y qué es pecado? No conocer el verdadero nombre de Dios y nos centramos en la gramática de cómo el nombre se escribía. No, pero aquí lo que está hablando es de la persona misma, ¿verdad? No está hablando de nombre literal, sino que está hablando de la persona misma. Bueno, veamos. Hay frases que son frases idiomáticas, que es bien importante.
Las frases idiomáticas son expresiones propias del idioma, ¿ya? Que no exactamente se deben de entender de manera literal, sino que son expresiones propias del idioma, que transmiten una idea. Describen sucesos, describen acciones, pero las transmiten de una forma bien particular que no exactamente está diciendo lo que aparentemente está diciendo. Por ejemplo, cuando se habla de la frase 3 días y 3 noches. O sea, cuando leemos 3 días y 3 noches, nosotros automáticamente pensamos de que han pasado 3 días y 3 noches. En la Biblia no es así. Por ejemplo, en 1 Samuel 31, vamos a leer, 1 Samuel 31. Bueno, este es un relato donde los de Amalek vinieron, se llevaron cautivo a los hijos de David, se llevaron cautivo a sus esposas. Dice 1 Samuel 31, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, Siclag es una ciudad, eh, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Entonces, ¿en qué día llegaron los de David a esta ciudad? Dice, durante la guerra llegaron al tercer día, o sea, estamos en el tercer día, ¿verdad? Vean el versículo 12 al 13. Se encuentran con un muchacho que ha huido de los amalecitas, bueno, que lo han dejado, lo toman un prisionero de guerra. Los amalecitas están en guerra contra Israel, pero como estaba enfermo, los amalecitas lo abandonaron. Entonces David les dice, llevarnos donde están los amalecitas, y él dice, bueno, hagamos pacto, pues no me maten y yo lo llevo. Miren, en versículos 12 y 13, dice, en el tercer día se encuentran a este hombre, y dice, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Qué notan ustedes de extraño acá? Que estamos en el tercer día, pero la expresión dice que no había comido en 3 días y en 3 noches. Y lo que pasa es de que, a diferencia de la parte del pensamiento griego, ¿verdad? De que estamos hablando de días redondos, en el pensamiento hebreo era diferente. Con un minuto de un día ya contaba como un día, ¿verdad? Y si agarraba una hora del otro día, ya contaba 2 días, y así sucesivamente. Entonces no se trata de una expresión literal, sino que se refiere a una expresión de tiempo, una expresión simplemente de tiempo. Y hay otro caso. Por ejemplo, ¿han notado ustedes de Abraham con Isaac se tardaron 3 días en llegar al monte donde iban a ofrecer, donde Abraham iba a ofrecer en sacrificio a Isaac? ¿Han notado ustedes de que cuando Moisés subió al Sinaí, se tardó 3 días en ir y regresar? Cuando Jesús sube a Jerusalén, se tarda 3 días. Le dice, le manda a decir a Herodes, ¿se recuerdan? Bueno, anda, ve y dile a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana, voy y pasado mañana yo termino mi obra. O cuando los discípulos en el camino de Maús, cuando Jesús ha resucitado, no han pasado 3 días todavía, pero Jesús ya había dicho de que la señal de Jonás era la que tenían que interpretar, ¿verdad? Los judíos acerca de su vida, y habla de 3 días y 3 noches. Pero el discípulo dice, hoy, cuando Jesús ya ha resucitado en el camino de Maús, el discípulo dice, bueno, qué lástima. Todos esperábamos que Él era el Salvador, aquel que nos iba a redimir, pero hoy es el tercer día de que esto sucedió. Entonces, en realidad no ha pasado el tercer día, pero Jesús había dicho 3 días y 3 noches. Es porque simplemente son expresiones idiomáticas, ¿verdad? A veces no nos tenemos que complicar en este tipo de cosas. Y antes de eso, es bien importante, los semitismos. Y quizás, para concluir esta clase, esta es la lección que nos tenemos que llevar. Que cuando nosotros pensamos en la palabra amor, por ejemplo, lo que tratamos de establecer es un concepto acerca de la palabra amor.
O cuando hablamos de la palabra fe, nosotros establecemos un concepto acerca de lo que es la fe. O cuando hablamos de la palabra verdad, nosotros tratamos de establecer conceptos acerca de lo que es verdad. Y eso nosotros lo hemos heredado del pensamiento griego, porque el pensamiento griego es el que ha influido en nuestro pensamiento occidental. El pensamiento judío es diferente. O sea, cuando la Biblia habla de amor, no está hablando exactamente la definición de un sentimiento. Cuando habla de verdad, por ejemplo, no está precisamente hablando de un concepto intelectual. Y cuando habla de fe, no simplemente está hablando de tener confianza en algo. Miren este versículo, Juan 3:21. Lo podemos ver en la pantalla si gustan, sí, para avanzar. Pero el que hace la verdad viene a la luz. ¿La verdad se define como concepto o la verdad se hace? Ven, o sea, en el pensamiento judío, la manera en cómo algo se muestra es haciéndolo, no debatiendo ni definiendo, porque los filósofos griegos debatían acerca de conceptos. Por eso Santiago dice, bueno, tú que dices de que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo voy a mostrarte mi fe a través de mis obras. Yo no voy a decirte lo que es fe. No me voy a poner a filosofar, ni voy a ponerme a debatir sobre el concepto de fe. Yo voy a mostrarte mi fe a través de mis obras. Porque en el concepto judío, ¿verdad? En el concepto bíblico, las cosas se hacen, no se definen, ni se debate. ¿Ya? La fe, al final, no debemos de imponerla a los demás. La fe debemos de mostrarla a los demás, para que a través de nuestro testimonio los demás cambien y se vean influenciados por nosotros, por nuestra forma de vida. Un detalle bien particular, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. Esto puede ser mal interpretado porque pudiéramos pensar de que Jesús está promoviendo el odio hacia los papás, ¿verdad? O el odio hacia los hermanos. Por ejemplo, a Jacob amé, dice, pero a Esaú aborrecí, dice, no me recuerdo qué profeta en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa ese aborrecer? ¿Qué significa ese odiar? Y no odiar aquí no es lo que nosotros concebimos como odiar. Aquí cuando dice que si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, no es un acto malvado, sino que es un aspecto de prioridades, de preferencias. Si yo tengo que escoger entre hacer algo que Dios manda y entre hacer algo que es lo que mis padres mandan, pero si lo que mis padres mandan es incorrecto, yo debo de preferir lo que Dios manda. Entonces no es de odiar, sino que es de preferir. No es de amar a Dios y odiar a los papás, sino que es amar menos a aquellas personas que nos inducen a hacer cosas que son incorrectas. Y aquí cerramos. Motivos literarios. Se han fijado de que hay frases como antes que te formase en el vientre te conocí, Jeremías 1:5, o Isaías 49:1, donde dice, desde el vientre de mi madre, Dios me llamó por mi nombre. Esto no es literal, ¿verdad? Esto es una expresión como de que no quiere decir que nosotros existimos antes. O por ejemplo, cuando dice que Dios ya nos había predestinado desde el fin del mundo. Dios no está hablando de personas que existían antes, porque todos nosotros iniciamos nuestra existencia al momento de nacer. Pero entonces, ¿por qué habla de este tipo de expresiones? Y es porque es un motivo literario. Los motivos literarios son expresiones idiomáticas también que se encuentran en la Biblia y lo que hacen son que se repiten a lo largo de la Biblia para transmitir una idea. Así que cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, no está diciendo que existía, sino que simplemente que existía, sino que simplemente es que estaba y era parte del plan de Dios con la humanidad. Bueno, reflexión de todo lo que hemos visto. No dejemos que la Biblia se convierta en un adorno de estantería. O sea, la Biblia no es para tenerla en el estante, ni para llenarnos de montones de versiones. La Biblia es para que nosotros podamos leerla y leyéndola la convirtamos en una guía de vida.
la mayor enseñanza de estudiar el lenguaje de la Biblia es volvernos sabios, pero no para enaltecernos, sino que para volvernos humildes y descubrir que tenemos necesidad de Dios, que tenemos necesidad de cambiar y de ser mejores personas, que Dios con cada mensaje que nos transmite a través de las escrituras nos está pidiendo que transformemos nuestra forma de vida. La verdad, si decimos que amamos la verdad bíblica, nuestra vida, como les decía al principio, la verdad nos impone. La fe nos impone a los demás. La fe se muestra a los demás. Si decimos que amamos la verdad bíblica, nuestra vida es la que debe de ser la mejor explicación a los demás de la palabra de Dios. Primero es nuestro ejemplo y después es la manera en cómo nosotros podamos llevar y transmitir el mensaje a las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿alguna pregunta para terminar? Ah, sí, sí, sí. Aquí, o se creyera, o sea, literal, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, aquí pone como que Dios Fuera tiene cosas débil, cuando no es fuera débil, débil o ¿verdad? insensato, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. no, si vemos el contexto, es una, ¿cómo dice? Un sarcasmo, pues, de Pablo, por lo que ellos creían, los judíos que pedían señales y los griegos sabiduría, pues, vemos todos nuestros relatos, todo el pasaje. Y aquí dice, pues, mirad, hermano, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque es un sarcasmo, pues no es que Dios sea insensato o sea débil. Sí, sí, no es que Dios sea insensato, no tiene ni la más mínima de debilidad, ¿verdad? Entonces, miren, para finalizar, muchas gracias. Creo que Oscar iba a decir algo, pero si no, terminamos, ok, para finalizar. Eh, ¿Qué tipo de figura literaria creen ustedes? El que me conteste, le doy un libro. Libros, que es buenísimo ese libro. ¿Qué tipo de figura literaria es? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte, pásate de aquí a allá y se pasaría. ¿Quién dijo hipérbole? Ah, pero bueno, ahí decidan ustedes ahí. Vaya, vaya. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, oh, espérenme, voy por otro. Ajá. Es que todas se las dije. Vamos, esta se la dije. Bueno, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué recurso literario es? ¿Qué figura de dicción es? Cuando Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. ¿Qué figura literaria es? Cuando Efesios 2:16 dice que mediante la cruz Jesús nos reconcilia con Dios. ¿No? No. Vamos a ver qué otra les digo. Bueno, qué figura es cuando dice vosotros pues sois el cuerpo de Cristo? No, metonímia era la anterior. No, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso?
Cuando dicen mi carne es verdadera bebida y mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿qué es? No, hipérbole es una exageración, se recuerda. Bueno, si ya lo tiene, bueno, ahí lo traslada a alguien más. Gracias. Muchas gracias.